En este vídeo veremos cómo se realizan la suma y la diferencia de matrices. Primero vamos a ver cómo se realizan la suma y la diferencia de matrices con sus definiciones formales, con unas matrices generales de cualquier orden. Posteriormente veremos matrices concretas con elementos numéricos. Supongamos dos matrices A y B, de orden o dimensión n por m. El número de filas que tienen ambas matrices es n, el primer valor de la dimensión. Está representado por la primera fila, los puntos suspensivos de las filas intermedias y la última fila. Con el número de columnas pasa lo mismo. En este caso genérico es m y representamos la primera columna, los puntos suspensivos que indican las columnas intermedias y la columna final. Cada elemento está representado por la letra minúscula de la matriz a la que pertenece y dos subíndices. El primero indica la fila y el segundo la columna en la que se encuentra posicionado. Como las dimensiones de las matrices coinciden, la matriz suma de ambas será de la misma dimensión, n por m, es decir, tendrá n filas y m columnas, y sus elementos se formarán así. El primer elemento de la primera matriz, que está situado en la fila 1 y la columna 1, se sumará al primer elemento de la segunda matriz, también situado en la fila 1 y columna 1. Este valor suma lo colocaremos en el primer elemento de la matriz resultado, igualmente fila 1 y columna 1. Haremos el mismo proceso para todos los elementos de todas las filas y todas las columnas, sumando los elementos por pares. Así vemos cómo queda la matriz resultado. La diferencia de matrices es un caso particular de la suma. Si lo que queremos es restar dos matrices, haremos lo mismo que en la suma, pero sumando a cada elemento de la primera matriz el opuesto del elemento correspondiente de la segunda matriz. Así que esta matriz que vemos será el resultado de restar las matrices A y B. Haremos A11 menos B11 y el resto de las diferencias hasta llegar al final de la fila. A1m menos B1m. Posteriormente, el resto de los elementos con el mismo procedimiento. Y este será el resultado final. Tened en cuenta que la suma es una operación conmutativa, por lo que el resultado de A más B será el mismo que el de B más A. Pero sin embargo, la diferencia no es conmutativa, por lo que A menos B no tiene por qué ser igual a B menos A. Vamos a ver un ejemplo con datos reales. Tenemos la matriz A y la matriz B, ambas de orden 3 por 2. La matriz A más B será también del mismo orden, y sus elementos los que se obtienen al sumar los de A y los de B por pares. 1 más 0 es 1, 0 más 4 es 4, 2 menos 2, 0, menos 1 más 3, 2, 3 menos 1, 2 y 2 más 0, 2. Esta matriz es el resultado final. Segundo ejemplo. La matriz A es de orden 2 por 3 y la matriz B de orden 3 por 1. Los órdenes de ambas matrices no coinciden, por lo que no podremos sumarlas. Para ver que es así, vamos a intentarlo y veremos que no podemos. Sumamos 2 más 3, que podría ser el primer elemento de una hipotética matriz resultado. Pero después, cuando se va a realizar la siguiente suma, el elemento existe en la primera matriz, pero no en la segunda. Y lo mismo ocurre con el tercer elemento. En la segunda fila, solo se podría hacer la primera suma, pero ni la segunda ni la tercera. Tampoco podríamos rellenar una posible tercera fila porque tenemos un dato en la segunda matriz, pero nada en la primera. Resultado, no podemos calcular ni la suma ni la diferencia de estas matrices. Otro ejemplo de dos matrices que tienen la misma dimensión y por lo tanto podremos calcular la suma y la diferencia de ambas matrices. En este caso nos vamos a centrar en la diferencia de matrices y comprobaremos que la diferencia no es conmutativa. Estas son las matrices A menos B y B menos A, y para obtener sus elementos procederemos así.
El primer elemento de A menos B será el primer elemento de A, que es 3, menos el primer elemento de B, que es 1. Resultado, 2. En el caso de B menos A, restaremos pero al revés, el elemento de B menos el elemento de A. Aquí 1 menos 3, que es menos 2. Y hacemos lo mismo con el resto de elementos. 1 menos 2 es menos 1 y lo colocaremos en el elemento correspondiente de A menos B. Y 2 menos 1 es 1, que pasará a su lugar de B menos A. Lo mismo con los terceros elementos. 2 menos 0 igual a 2 y 0 menos 2 igual a menos 2. Y los cuartos elementos. 2 menos 1 es 1 y 1 menos 2 es menos 1. Aquí tenemos las matrices resultado, que como vemos tienen sus elementos cambiados de signo. Cuarto ejemplo. Vamos a juntar ambas operaciones, la suma y la diferencia. Tenemos tres matrices de orden 2 por 2 y vamos a hallar A más B menos C. Es decir, a cada elemento de A le sumaremos el de B y le restaremos el de C. Siempre lo haremos con los elementos que ocupen las mismas posiciones. 2 menos 1 menos 2 es igual a menos 1. 5 más 2 menos 0 es 7. Menos 3 más 3 menos 1 es menos 1. Y 0 más 2 menos 3 es menos 1. Aquí tenemos la matriz final. Os propongo realizar varios ejercicios para practicar. Podéis parar el vídeo y cuando acabéis de hacerlos os mostraré los resultados para que los comprobéis. Aquí tenéis las soluciones. Como veis, todos los ejercicios se pueden hacer menos el B, que es imposible porque no coinciden las dimensiones de las matrices.